Buenos días y bienvenidos a nuestro webinar 4 errores comunes en la planificación de repositorios institucionales. Bueno, quería pues darle las gracias a todos por su puntualidad y asistencia y participación en esta cápsula informativa, que esperemos sea de gran provecho para todos. ATS de la mano de Exire trae para ustedes este conversatorio, bueno, con la firme convicción de que la modalidad, la visibilidad, el conocimiento es cada vez más necesario. Hoy es un honor contar con la ponencia de Joel Torres, quien va a ser nuestro especialista en la exposición de este tema. Joel es administrador de proyectos de gestión de información y diseñador de soluciones creativas. Es experto con más de 20 años de experiencia en lo que es la visualización, análisis y creación de productos en el mercado de las tecnologías de gestión del conocimiento, así como en la implementación de proyectos estratégicos en instituciones académicas, científicas y de investigación en Iberoamérica. Bueno, el día de hoy contamos con la participación de bibliotecólogos, directores de bibliotecas, coordinadores editoriales, editores de revistas científicas y algunos docentes. Les recordamos que las preguntas las pueden formular a través del chat o abrir sus micrófonos para las mismas. Les agradecemos pues mantener los mismos en silencio, así como sus cámaras desactivadas. Una vez que concluya este conversatorio, tendremos unos minutos donde abriremos un ciclo de preguntas. Sin más preámbulo, pues los dejo con nuestro especialista Joel Torres. Feliz día, Joel. Muy buenos días, Erika. Muchas gracias a todos por su atención el día de hoy. Espero me escuchen con claridad. Y bueno, pues voy a comenzar. Como comentaba Erika, pues bueno, si alguien tiene alguna duda, por favor, utilicen el micrófono o, o el chat. Y de cualquier manera, la intención de hoy es que sea una sesión breve y concluyendo la conversación, vamos a tener un pequeño espacio para poder interactuar o comentar, etcétera, ¿no? Entonces, bien, voy a compartirles mi pantalla y bueno, si es que existe alguna duda o algo, pues Erika estará atenta, porque a veces cuando comparto mi pantalla, pues ya no me permite ver los comentarios del chat, ¿no? Bien, pues la intención de hoy es comentar un poco acerca de los errores que comúnmente suele uno encontrar con respecto al tema de la planificación de repositorios o a la permanencia de los repositorios digitales en el tiempo. Estos errores nosotros los hemos encontrado a partir de un análisis, primero a partir de la experiencia de ya que prácticamente 15, 16 años trabajando con sistemas de gestión de información y entre ellos el tema de repositorios digitales, en particular con el tema de implementaciones, tanto con DSpace como con otro tipo de sistemas. Y además de esa parte de la trayectoria instalando los repositorios o trabajando con ellos, hemos hecho pues revisiones o análisis de diversidad de repositorios que se encuentran sobre todo de acceso abierto, que se encuentran en Internet y hemos detectado como ciertas cuestiones en común y en particular una que tiene que ver con la visibilidad que vamos a comentar en algún momento, ¿no? Dentro de eso, pues bueno, realmente si hacemos una revisión, nos vamos a dar cuenta que ya desde hace más de 10 años que en América Latina se están implementando repositorios digitales. Obviamente los más antiguos, pues todavía no existían muchas cosas muy estandarizadas, ¿no? Respecto al Dublin Core, respecto a
a licencias, respecto a software, respecto a los procesos de autodepósito, etcétera. Cosas que actualmente, pues bueno, ya son muy conocidas y se dominan, ¿no? Obviamente hay países Argentina, Perú, México, que ya cuentan incluso con leyes de acceso abierto, y esto ha impulsado mucho el tema, ¿no? Porque entonces hay financiamiento, hay apoyos, etcétera. Y obviamente en América Latina, pues la referencia se ha convertido en un centralizador de información. Y bueno, en cada país, cada universidad, sobre todo las universidades principales de cada país, pues bueno, llevan ya un tiempo o bastante tiempo trabajando con repositorios, ¿no? Y en general con sistemas de acceso abierto. Y bueno, en general, ya a estas alturas, pues prácticamente en todas las instituciones se ha trabajado al menos un proyecto de repositorio digital, ¿no? Eh, pero aquí hay algo interesante, y es que en general uno podría preguntarse por qué apenas unos cuantos repositorios de los que están registrados, por ejemplo, en OpenDoor, son latinoamericanos. O sea, realmente hay pocos repositorios, hay muchos más repositorios registrados de todo el mundo que de Latinoamérica. Y dentro de esto, podemos detectar que de los repositorios que se encuentran registrados tanto a nivel mundial como a nivel Latinoamérica, hay un alto porcentaje que están abandonados. O sea, se inicia el proyecto, se echa a andar, funciona unos años, 3, 2, 4, y de repente ya se queda estancado. Es decir, su curva de crecimiento con respecto a la población de contenido se estanca. Inician con 2,000, al siguiente año 2,500 registros, ¿no? Al que sigue 2,700, al que sigue 2,750, es decir, va bajando y cada vez hasta llegar a un punto donde se estancan. Otro tema que podemos identificar es que rara vez existen repositorios que tengan, a pesar de los años, que tengan un buen número o un número considerable de procesos que permitan lograr el autodepósito, o existen prácticamente muy pocos repositorios que tienen consolidado los procesos de preservación digital en base a estándares internacionales, etcétera. Es decir, si analizamos el grueso de los repositorios, la mayoría se han enfocado en una parte gráfica, en el diseño gráfico, pero a nivel visual, en la parte de los documentos, de la integración de los documentos, de la descripción del Dublin Core, que sean compatibles con OAI, que puedan interoperar con OAI, y que la plataforma que se seleccionó, pues ya sea el Dispace, etcétera, esté funcionando, ¿no? Y a lo mucho, bueno, que tengan sus licencias de Creative Commons. Pero después de ese trabajo, ya no se ha evolucionado, o ya como que se entra en una zona de confort donde ya no se trabaja más allá. Y eso provoca que difícilmente logremos el autodepósito, que no existan políticas de preservación digital. De hecho, el grueso, el 99% de los repositorios, no tiene contenidos en XML. Sí, se sigue pensando en los contenidos en PDF, ¿no? Aun cuando a nivel internacional o mundial, para la generación de ciencia, el estándar se está definido como el XML, los repositorios no han avanzado hacia ese punto. Entonces, son algunas de las cuestiones interesantes que logramos detectar, ¿no? Dentro de eso, también podemos visualizar que realmente podemos encontrar 4 tendencias donde podemos ver los errores comunes en los repositorios. El primero es en el cumplimiento de sus objetivos. Es decir, un repositorio digital debe conseguir unos objetivos muy claros. ¿Cuáles son esos? Y esto lo podemos encontrar incluso en la documentación que existe en diversos países, la internacional, etcétera. Y es que un repositorio digital, sobre todo si es de acceso abierto,
Lo primero es que no podemos decir que tenemos un repositorio digital de acceso abierto si no tiene el autodepósito. Es decir, si no hemos logrado el autodepósito, no tenemos todavía un repositorio de acceso abierto. ¿Por qué? Porque incluso si leemos la iniciativa de acceso abierto de la que queramos, ¿no? La de Budapest o la de Bethesda, etcétera, dentro de la propia iniciativa es que los autores logren hacer el autodepósito. Y en el grueso de los repositorios, uno de los errores que se comete es que normalmente quien montó el repositorio, en algunos casos biblioteca, en otros casos el área de tecnologías, en otros casos algún área académica, no sueltan el proceso de ingreso de los documentos. Lo hacen a nivel interno, lo hace una sola área, con la idea de que hay que cuidar a lo mejor la catalogación o de que hay que cuidar el proceso del contenido, etcétera. Y eso hace muy riesgoso la capacidad de operación del repositorio en el largo plazo. Se debe diseñar un proceso que quede insertado en el proceso de la institución y que se logre el autodepósito. Uh-huh. En segundo lugar, se tiene que tener y cubrir el objetivo de acceso, garantizar el acceso al contenido y darle visibilidad al contenido. Es decir, tenemos que garantizar que los usuarios de Internet puedan acceder a nuestros contenidos y puedan tener visible e íntegro el mensaje del autor original para los lectores. Y para eso es importante trabajar en las interfaces de consulta, en qué tan fácil es para un determinado usuario de Internet encontrar nuestro contenido, y dentro de esto es importante trabajar con el contenido mismo. Es decir, cada vez los repositorios van siendo más difíciles de consultar por parte de los usuarios, porque en la medida que están pasando los años, las generaciones más utilizan teléfonos celulares para leer o más utilizan dispositivos móviles. Y nosotros seguimos teniendo el 100% del contenido en PDF, que es extremadamente difícil de leer en un dispositivo móvil. Entonces, estamos yendo en contra del objetivo que debe tener el repositorio, que es dar acceso. Pero no es dar acceso a los metadatos o dar acceso al sistema. El objetivo primordial es dar acceso al texto completo, al contenido. Entonces, primer objetivo que tiene que tener el repositorio es lograr el autodepósito. Segundo objetivo, garantizar el acceso al texto completo y garantizar la visibilidad del texto completo. Y tercer objetivo, tener una política de preservación digital apegada a estándares internacionales. En este sentido, la mayoría de los sistemas, tanto DSpace, Prints o algunos otros, tienen un problema, y es que no cumplen al 100% con los estándares, por ejemplo, con el modelo de OAIS. Uh-huh. Entonces, si no estamos cubriendo los tres niveles o los tres objetivos que tiene que tener cubrir un repositorio institucional de acceso abierto, entonces no tenemos un sistema que pueda garantizar su operación en el largo plazo y que depende de una, dos personas o que depende de un área. Es por eso que muchas veces los repositorios se quedan abandonados. ¿Por qué? Porque al momento de que hay un cambio político, de que hay un cambio en los presupuestos, que hay un cambio en cualquier cuestión de este estilo en la institución, pues ya se abandona el proyecto, ¿no? Entonces, el primer error es no cuidar que se cubran los tres objetivos. Obviamente esto es algo básico que tenemos que trabajar y garantizar que estamos logrando el autodepósito, que estamos cuidando el acceso y la visibilidad no al sistema ni a los metadatos, al texto completo, y que estamos cubriendo todo el proceso de preservación digital, tal como lo define el modelo o el estándar de OAIS, que incluye el sacar una huella digital de los documentos, el mantener un inventario automatizado, el verificar la integridad del contenido, el tener varias copias, pero con un control automático, etc. El segundo error es el tema de la normatividad, ¿no? En esto se trabaja bastante. Es donde menos existen situaciones, porque se cuida, pues,
que estemos apegados a OpenAIRE o a otro tipo de estándares, que estemos cubriendo los procesos normales que define la norma ISO para un proyecto de repositorio institucional, que se estén cubriendo lineamientos nacionales o internacionales, que estemos siendo operativos con el OAI, con el Dublin Core, etcétera, ¿no? Entonces, en esta parte no me detengo mucho, solo en ciertos casos hemos detectado que no se cubre por completo la normatividad. Uh-huh. El error número 3 es enfocarse en el público. Uh-huh. Es muy importante. Hay un alto porcentaje de repositorios que no tienen claridad con respecto a su público objetivo. Se diseñan pensando que el público objetivo es el público interno de una institución, o se diseñan pensando que no hay distinción entre el público interno y el público externo, o si se diseñan hacia el público externo, no se tiene claridad de exactamente qué público es al que hay que llegar y cómo vamos a llegar a ellos. Es raro encontrar un repositorio digital que tenga descritos y realmente un documento desarrollado, público o privado, donde tengan muy bien definido a qué público se tiene que llegar, cuál es el perfil de ese público, cuál es la edad ideal para esos usuarios o la edad que tienen que tener esos usuarios, cuál es el nivel de dominio, sus hábitos de consumo de información, etcétera. Esto lo consideramos un error porque si no tenemos claro su perfil, sus hábitos de consumo, la capacidad de este público para acceder a los contenidos, para comunicarnos con ellos y tener métricas orientadas. La mayoría de los repositorios, por ejemplo, el centro de su actividad con respecto a métricas o a estadísticas, el centro es el documento. Es decir, tenemos un documento y sobre ese documento medimos sus descargas, desde qué ciudades, sus consultas, desde qué países, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no tenemos una métrica especializada donde el centro de la métrica no sea el documento, sino sea la persona. Y nosotros tengamos claramente identificado qué persona es, son estudiantes por ejemplo, licenciaturas, o son estudiantes de posgrado, son investigadores, de qué edad son, qué estaban buscando, qué palabras buscaron y nosotros qué contenido les arrojamos eh, como resultado de esas búsquedas, qué satisfacción se llevaron ellos con respecto a nuestro repositorio. Rara vez tenemos ese tipo de métrica, donde el centro de la métrica sea el usuario y no el documento. Uh-huh. Esto es un error. Si ustedes lo analizan, en general, cualquier proyecto de contenidos de Internet, sea comercial o no, imagínense, no sé, ¿no? Amazon o Google o Netflix o casi prácticamente cualquier contenido que se trata, cualquier proyecto que se trata de llevar un contenido desde alguien que emite un mensaje hacia alguien que tiene que recibir el mensaje, normalmente el proyecto no empieza si no se tiene un estudio claro del público al que debe llegar el mensaje. Por alguna razón, en los proyectos que tienen que ver con generación de contenidos científicos y académicos, no se toma en cuenta tanto por esto me refiero a los proyectos de bibliotecas digitales, de repositorios institucionales o de revistas científicas. Rara vez se toma en cuenta al público lector. Todas las métricas están orientadas en los autores, en la institución misma y sobre todo en el documento. Es por ello que se tiene poca visibilidad. Y también resulta que es por ello que el usuario final prefiere consultar otras plataformas donde sus hábitos han sido tomados en cuenta desde el diseño mismo y la conceptualización de la plataforma. Entonces, si queremos tener un repositorio a largo plazo, tenemos que asegurarnos que estamos cubriendo los 3 objetivos, obviamente que estamos siguiendo normatividad internacional, pero además de eso,
que estemos trabajando en base o trabajando con base en las necesidades de un público al que queremos llegar, de acuerdo a su perfil, de acuerdo a sus hábitos de consumo de información y de acuerdo a herramientas que nos permitan medir qué tan efectivos estamos siendo para llegar a esos usuarios. Bueno, el cuarto error que hemos detectado pues, es la parte del enfoque. Es decir, muchas veces los proyectos de repositorio se diseñan pensando que es un proyecto de software. Es decir, todo el proyecto inicia pensando vamos a instalar DSpace o vamos a instalar Fedora, vamos a trabajar con ePrints o vamos a trabajar con Irax, ¿no? Muchas veces se piensa o se trabaja como un proyecto político, sobre todo en los países en los que hay leyes de acceso abierto. Eh, o como un proyecto en el que una determinada área o una determinada persona quiere tomar la batuta para publicar y para decir, bueno, aquí está el proyecto, el repositorio, etcétera, y se hacen proyectos que no permiten integrar, ¿no? Sin embargo, la realidad es que un repositorio digital, el único enfoque que debería tener es que es una colección documental y que esa colección documental no va a tener ningún valor si no es visible. Si queremos que sea un repositorio, para que sea un repositorio, su principal función debe ser hacer visible una colección documental, hacerla visible a un público en específico que tengamos descrito, identificado, y que sepamos cómo vamos a medir el impacto que tenemos en ese público, obviamente apegados a estándares internacionales y cubriendo los tres objetivos, donde le podamos ofrecer a nuestros usuarios autores la capacidad de que ellos realmente hagan un autodepósito, que podamos ofrecerle a los usuarios lectores la capacidad de que puedan tener acceso y visibilidad y donde podamos ofrecerles a todos, tanto a la institución como a los diferentes tipos de usuarios, la certeza de que vamos a mantener este contenido íntegro en su mensaje, en su estructura, visible y accesible a lo largo del tiempo, para lo cual tenemos que aplicar una política muy bien diseñada de preservación digital. Entonces, si cubrimos estos cuatro objetivos, realmente vamos a tener un proyecto que pueda sobrevivir en el tiempo. Y debemos analizar de los proyectos de repositorio que tenemos, qué objetivos no estamos cumpliendo. Todo esto sin perder en cuenta que tenemos que trabajar con el texto completo, o sea, el objetivo del repositorio es mantener una colección documental. Por lo tanto, lo primordial que tenemos que estar trabajando después de haber analizado al público es transformar los textos. En la medida que mantengamos el repositorio en PDF, es la misma medida en que los usuarios nos van a dejar de consultar cada 5 o 6 meses. ¿Por qué? Porque ellos van encontrando más y más y más alternativas de contenidos disponibles para sus móviles, de herramientas, de contenidos interactivos, que les está ofreciendo todo tipo de instituciones y de empresas y etcétera en Internet, y que el repositorio les sigue ofreciendo un contenido estático, difícil de consultar y difícil de leer. El principal trabajo del repositorio debería estar enfocado a la transformación del texto completo y a conectar ese texto completo con el público del cual ya deberíamos tener este estudio, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Otra cosa importante es que los repositorios, en la medida que va pasando el tiempo, se vuelven más y más excluyentes. Es decir, a diferencia de lo que pasa en bibliotecas físicas, donde se invierte tiempo en garantizar que todo tipo de usuario pueda utilizar la biblioteca física, incluso se invierte en impresoras de braille, en rampas, etcétera, en cuestiones de luz, de ambiente, de todo. En los repositorios digitales, el esfuerzo se dedica durante el inicio del proyecto a trabajar en el diseño de la interfase de consulta. Ya el hecho de que pensemos que solamente teníamos que tener una interfase de consulta
ya se volvió excluyente. ¿Por qué? Porque esa interfase de consulta fue diseñada pensando como que tenemos un solo tipo de usuario que no tiene problemas de vista, que no tiene problemas de cansancio, que no tiene problemas de distinción de colores y fondos, que no tiene, que está leyendo todo desde un monitor de computadora. En realidad, desde que se diseñó el proyecto, debimos haber trabajado no en la interfase de consulta, sino en las interfaces de consulta. De tal manera que debimos haber trabajado una interfase realmente pensada para quien está visualizando el teléfono desde el repositorio desde un móvil, y eso incluye hasta que llega a leer el texto completo. Debimos haber trabajado una interfase para quien está consultando nuestro repositorio, pero no puede ver y está utilizando un software que le está leyendo las opciones que tiene y que le permite interactuar con el repositorio. La mayoría de los repositorios, cuando llega un software de estos, el usuario se pierde. Y obviamente cuando llega, de todos modos de nada le sirve, porque cuando llega al PDF, pues el sistema ya no le puede leer el contenido del PDF, y si se lo lee sin estructura. Uh-huh. No hemos pensado en usuarios que tengan problemas, por ejemplo, como dislexia, o que puedan cambiar los contrastes para quien tiene problemas en la visualización de ciertos tonos o ciertos colores. Entonces, los repositorios, pues realmente en general, están diseñados para un solo tipo de usuario, que es el usuario como el usuario ideal, ¿no? Lo cual los vuelve sistemas muy excluyentes. No se está trabajando en cumplir con la normatividad de inclusión y de accesibilidad que ya existe y que sigue la mayoría de los sitios a los cuales sí van los usuarios, ¿no? Y esas normas pues, son estándares abiertos que define la W3C, y que nosotros en general no hemos trabajado porque el grueso de los repositorios está como estacionado en una zona de confort, ¿no? Donde se ha trabajado mucho más el tema de interoperabilidad, el OAI, los metadatos, etcétera. Entonces, ¿qué preguntas tenemos que hacer? Decir, bueno, ¿cuáles son nuestros usuarios reales y enfocarnos a ellos? ¿Cómo darles la visibilidad? Y cómo podemos planificar. Sobre todo respecto al enfoque, pues debemos ver o visualizar cuál es la función principal del repositorio, a qué comunidad vamos a atender. Tenemos que tener muy claramente identificado y escrito, y que todo el equipo que administra el repositorio lo tenga muy claro, para quién estamos desarrollando el repositorio específicamente, para qué lo estamos haciendo. Y quién es ese público, ¿no? Si son los usuarios, tenemos que tener también claridad que un repositorio atiende a dos tipos de usuarios, ¿no? El usuario que lee y el usuario que escribe. Y si no completamos el ciclo de esa comunicación entre ellos dos, entonces el sistema está haciendo una función incompleta. Obviamente siempre va a existir un tercer usuario, que es el que financia o el que nos apoya, al cual le tenemos que dar ciertas métricas, pero relacionadas al impacto real que el repositorio está logrando. Obviamente tenemos que pensar exactamente qué problemas le estamos resolviendo a nuestros usuarios. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que a ciertos usuarios con ciertas necesidades no les resolvemos ningún problema, estamos creando proyectos excluyentes. Y tenemos que identificar qué necesidades o problemas estamos resolviendo a cada tipo de usuario. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, el repositorio corre el riesgo de no ser un sistema de largo plazo. Al final, si el sistema no resuelve algo que claramente se ha identificado por nuestros usuarios, los usuarios no nos van a preferir. Lo otro es que debemos tener el enfoque muy claro, resolviendo el público al que va dirigido, como ya comentamos, y los problemas. Además, tenemos que asegurar que el repositorio sea visible, para lo cual tenemos que tener muy claro dónde están los usuarios, no solamente quiénes son, sino dónde están, verificar si en los sistemas de búsqueda aparecemos,
en las bibliotecas que están visitando los usuarios aparecemos, en los sitios web que ellos están visitando aparecemos, si en los dispositivos que ellos usan podemos tener presencia, si en las redes sociales que ellos utilizan podemos tener presencia, para que realmente nosotros llevemos el repositorio a donde está el usuario y no esperemos a que el usuario venga a nosotros. Entonces, bueno, pues estar muy claros en por qué los usuarios y tener esa claridad de por qué preferirían nuestro sistema y no las alternativas que existen directas o indirectas, que son las que se llevan a nuestros usuarios, ¿no? En las métricas también es importante, pensando en esto, tener comparativos. O sea, a nosotros de nada nos sirve pensar, no, pues es que nuestro repositorio tiene 15,000 consultas o 30,000 consultas al mes, ¿no? Realmente nunca vamos a saber si eso es bueno o malo si no tenemos una comparativa. Es muy malo si al final el repositorio vecino o el sistema vecino tiene 5 millones de consultas y nosotros solo 15,000, ¿no? O es muy bueno si el sistema vecino solo tiene 2 consultas. Necesitamos tener parámetros con cómo se está moviendo la consulta en ciencia abierta en general para identificar nosotros dónde estamos posicionados. Eso es algo muy, muy importante. Entonces, estos son los temas que tenemos que tener muy claros. Tener muy claro que tenemos que estar enfocados a los 3 objetivos que mencionamos. Y que no debemos pensar que se trata de repositorios o que se trata de sistemas que deben cumplir un proyecto tecnológico, mucho menos se trata de sentir que ya hicimos el trabajo al tener un proceso de catalogación buenísimo o al tener el OAI totalmente compatible, a tener las licencias de Creative Commons, etcétera, ¿no? Es muy importante verificar que estemos trabajando con diferentes enfoques. Y el enfoque primordial, que esto es un estándar a nivel mundial para el desarrollo de plataformas tecnológicas, es enfocarnos en el usuario. Eso es lo principal que debemos haber trabajado, el enfoque en el usuario. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros quisimos comentar en la sesión del día de hoy. Obviamente nos encantaría poder interactuar con ustedes para conocer dudas, preguntas, aportes y ojalá sería sería genial para nosotros si alguien ha hecho un estudio de sus usuarios y que tenga la voluntad de compartirlo con los demás compañeros o hacia cualquier otra institución, que pudieran hacerlo, ¿no? Igual compartir alguna experiencia que a lo mejor nosotros no estamos considerando y que también valga la pena comentar. Bien, pues por el momento sería nuestra participación y obviamente estamos atentos a cualquier pues duda, pregunta, comentario, eh, chisme o lo que prefieran comentar. Mil gracias. Sí, en este momento, pues bueno, damos apertura a lo que es el ciclo de preguntas y respuestas. Pueden activar sus micrófonos si gustan, o también realizarlas a través del chat y yo gustosamente se las haré a Joel. Por acá Nancy te dice que estuvo muy interesante, que muchas gracias, Joel. Al contrario. Y bueno, algo importante es que próximamente vamos a estar compartiendo algunos ejemplos de cómo hacer que los sistemas sean, por ejemplo, el tema de la inclusión, cómo hacer que los sistemas sean inclusivos, ¿no? Ese punto es muy importante atenderlo y de verdad está muy abandonado. El otro tema es cómo hacer que los contenidos realmente estén en un estándar, trasladar, por ejemplo, una tesis, un artículo, un libro hacia XML y saber si existen estándares para eso o no, cuál es la metodología, que ese es otro punto que está muy abandonado. Las plataformas en general están muy bien hechas, pero
pues lo fundamental que es el texto completo, está todavía atrapado en una, podríamos definirlo como una caja de cristal, ¿no? Está atrapado en esta caja de cristal que es el PDF, y no son documentos realmente digitales. Uh-huh. Eh, nos es importante trabajar en generar y transformar a documentos realmente digitales, y para eso es muy importante hacer el proceso efectivo de autodepósito. Uh-huh. No sé si hay alguna otra duda. Sí, sí, les iba a comentar a todos los participantes que próximamente les estaremos haciendo llegar a sus correos la grabación de este webinar con nuestros contactos. Por acá hay una pregunta, ¿qué sentido tiene tener un repositorio cuando en las bibliotecas se tienen software de gestión tipo Aleph, etcétera? Y si esto no es una duplicación de información, ¿el repositorio debería apuntar solo a documentos nuevos o qué valor podría tener una digitalización? Bueno, en realidad son tres preguntas, ¿no? Eh, la primera es, ¿qué sentido tiene tener el repositorio cuando existen sistemas de gestión de bibliotecas? Tiene mucho sentido, muchísimo, ¿no? Eh, un sistema de gestión de bibliotecas, como Aleph, eh, eh, Unicornio, el que sea, uh-huh, no sirve para ser repositorio, en absoluto. O sea, de verdad no sirve. Uh-huh. Por varias cosas. La primera es el objetivo por el que fueron creados. Un sistema de gestión de bibliotecas está pensado para administrar una colección de libros impresos o de objetos impresos, ¿no? Libros, CDs, videos, etcétera. Lo segundo es que un sistema de gestión de bibliotecas, su objetivo primordial es atender a la comunidad que está adentro de una institución. Por ejemplo, realizar los préstamos hacia los estudiantes, realizar el proceso de adquisiciones, la catalogación de los libros, etcétera. Pero un sistema como Aleph, ¿cómo podría garantizar la existencia del texto completo a lo largo de X número de años? O cómo podría ofrecerle a un usuario en China la posibilidad de encontrar la mejor producción científica que genera una institución. Hacer eso de mezclar el repositorio con el sistema de bibliotecas es un error bastante fuerte. Uh-huh. El repositorio, su objetivo primordial, mientras que el del Aleph es atender una colección impresa para la comunidad universitaria, por ejemplo, el objetivo del repositorio es recopilar los textos completos que produce una institución en un formato digital, en ofrecerlos hacia una comunidad externa con estándares internacionales, el garantizar su preservación a lo largo del tiempo y atender a un público externo. Es decir, el público para el cual fue diseñado un repositorio, en su mayoría es para el público externo, no para el público interno. El trabajo del repositorio es difundir lo que produce la institución, y eso es difundirlo hacia afuera. Es decir, yo si soy un académico de una determinada institución, hago una investigación y la deposito en mi repositorio, solo me va a interesar depositarla si el repositorio me va a ayudar a difundir ese trabajo en todo el mundo. Uh-huh. La segunda pregunta que era si eso es duplicar información, no, realmente no, porque realmente es un trabajo son objetivos diferentes. Uh-huh. Y en tercer lugar, ¿el repositorio debería apuntar a documentos nuevos? Realmente sí, ¿no? Una digitalización solamente tendría valor para cierto porcentaje de documentos. Como sabrán, pues, la famosa regla del 80-20, ¿no? Hay un porcentaje de documentos que vale la pena digitalizar por su valor histórico, etcétera, pero pues realmente sería demasiado caro convertir, por ejemplo, ponerse a digitalizar todas las tesis desde 1900 y tantos hasta la fecha, ¿no? Entonces, lo ideal es que el esfuerzo del repositorio se dedique en su mayoría a partir de un punto del tiempo hacia el futuro.
y decir, bueno, a partir de hoy hacia adelante vamos a recopilar información. Ujú. Entonces, bueno, pues serían las tres respuestas. Ujú. Gracias, Joel. Esperamos que haya sido útil esta respuesta al señor Rinaldo. Eh, Cualquier otra pregunta la pueden realizar a través del chat. Sí, por acá en el chat le vamos a dejar también nuestros correos, Joel. No sé si lo tengas para enviarlo por acá al chat a todos los participantes. Claro. Y bueno, sí, vale la pena resaltar lo que comenta nuestro usuario mtabiblio, ujú, este, donde, perdón, Mónica Tabilo, ujú, eh, donde sí comenta pues que los repositorios permiten autonomía a que los autores puedan alimentar la base de datos, obviamente, ¿no? Y eso es algo fundamental, por eso es tan importante trabajar en el autodepósito, lograr que los autores eh, no solo lo hagan porque lo tienen que hacer, sino porque quieren autodepositar sus trabajos y obviamente eso nos permitiría almacenar los preprints. Ajá. En este sentido de los preprints, también es muy recomendable hacer estrategias para que el repositorio interactúe más con los sistemas como OJS, pero no solo para obtener y preservar la versión final publicada del documento, sino poder obtener y preservar las versiones previas. Porque en los OJS, si se sigue el proceso, ahí están los preprints, al menos de ese tipo de material, ¿no? Entonces, son algunos tips que se podrían trabajar en conjunto con las revistas, porque eso implica cierto nivel de desarrollo, ¿no? Ujú. Eh, Obviamente, y bueno, gracias, Mónica, porque ese tema es fundamental. Eh, Obviamente, también nos comenta R. Vidal, nuestro usuario R. Vidal, que el autodepósito necesita controles de calidad. Sí, pues, por supuesto, ¿no? O sea, no se trata de que entre un alumno y deposite su trabajo y ya se autopublique. Lo que tenemos que tener muy claro es que son dos procesos distintos o dos temas distintos, ¿no? Autodepósito es un proceso, publicación es otro. Uh-huh. Pero el autodepósito sí se debe fomentar. Que el usuario autodeposite su trabajo, que él mismo seleccione conscientemente y con conocimiento qué licencia es la que él quiere asignar a su trabajo, ejerciendo su derecho de autor, que él elija y autorice a que ese trabajo se preserve, se transforme, etcétera. Y luego se entrará a un proceso de publicación. Ese proceso de publicación tiene que ver con la revisión de los metadatos, la revisión de la calidad. Son dos procesos diferentes. En el proceso de autodepósito, pues se trata de la conciencia del usuario, de la selección del usuario de sus derechos e incluso de la autorización del usuario con respecto a los temas de integridad académica. De tal manera que él mismo sea el que diga, realmente es un trabajo de mi autoría, si es necesario que él autorice en cierto momento a que se le pase un software antiplagio, etc. Entonces, el autodepósito es un proceso, la publicación del trabajo hacia el público en general en el repositorio es otro proceso, que ya incluye la revisión del formato, la revisión de metadatos, la calidad del documento, etcétera, etcétera. Entonces no están peleados, están unidos los dos procesos. Uh-huh. Nada más que a veces se piensa que es lo mismo, pero pues no, son dos procesos distintos, ¿no? Hay otra pregunta por acá, Joel, del Sí. señor Rodrigo. Uh-huh. Nos manda saludos desde la Universidad Adventista y comenta que le llamó muchísimo la atención el tema del formato de los contenidos que estamos subiendo a nuestros repositorios. En su caso, las tesis de los alumnos y estamos cometiendo el error de subirlos solo en PDF, lo que finalmente no logra tener un contenido 100% digital. Uh-huh. Eso es fundamental. Para eso es muy importante trabajar
en la conversión de los contenidos, en las tesis es muy importante, hacia XML. Lo recomendable es basarse, aunque no al mismo nivel de detalle, porque una tesis se puede marcar de un poco más sencillo, pero se puede basar en el estándar de YATS, que es el de los artículos, un poco simplificado, pero es muy importante trabajarlo así, y como una buena recomendación sería un cambio que se puede buscar de inmediato, es el pedirle a los usuarios que nos entreguen la tesis. Si en este momento nos la están entregando en PDF, decirles, a partir de determinada fecha necesitamos que nos entregues el PDF, pero que nos acompañes el PDF con un archivo en Word. Obviamente el Word no va a ser publicado, pero el repositorio puede recibir el archivo en Word y con eso, por el momento, se están preparando porque el archivo en Word lo van a poder procesar. Y si en algún momento tuvieran que convertir a XML, el tener en Word les va a reducir los costos y los tiempos. Bueno, los costos se los va a reducir a menos de la mitad y los tiempos prácticamente se los va a reducir en un 70-80%, ¿no? Entonces, un buen tip sería, en lo que avanzan, se planifica, se hace toda una estructura para convertir XML, un buen tip sería definir una fecha lo más pronto posible y pedir a los alumnos que entreguen el documento en PDF, como lo hacen hasta el momento, pero que lo acompañen del Word. Eso es una práctica que les puede ahorrar tiempo y dinero. Uh-huh. Y con mucho gusto, si les parece bien, pues en cierto momento organizamos una sesión específica para este tema del XML. Uh-huh. ¿Qué más nos preguntarían? Bueno, respecto al tema de Clock Logs, también si gustan, en cierto momento podríamos hacer alguna sesión específica por el tema de preservación digital. Realmente estas plataformas como Logs, Clocks o los depósitos legales que uno tiene que hacer en bibliotecas, etcétera, son partes de todo lo que debería llevar un proceso de preservación digital. Entonces podríamos hacer alguna sesión específica para tocar el tema de preservación y otra sesión para el tema de XML, aunque van ligados porque el XML también es fundamental para la preservación digital, dentro de sus montones de ventajas, ¿no? Es por ello que los sistemas mundiales, tanto los internacionales como los CIEL o Redalic, si ustedes se dan cuenta, ya están trabajando el XML como algo forzoso, ya no es algo opcional, ¿no? Pero ya cada vez es más notorio la enormidad de ventajas que tiene XML sobre cualquier otro formato. Bien. Vale, muchísimas gracias, Joel, por todas tus explicaciones. Bueno, ha llegado el momento de concluir nuestro webinar sobre los 4 errores comunes en la planificación de repositorios institucionales. Ha sido una mañana fructífera en la cual tuvimos la oportunidad de profundizar sobre diversos aspectos. En lo particular, me coloco a disposición para atenderles de manera personalizada en cualquier requerimiento que tengan y pues ofrecerles nuestra asesoría y apoyo en los retos que sabemos enfrentan el día a día en sus labores de investigación. También les recuerdo que tenemos a nuestro representante en la región, el señor Nelson Belisario, por acá en el chat le coloqué su contacto y pues agradecerles una vez más por su asistencia y participación y también recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Joel, por estos interesantes temas. Muchas gracias a ustedes. Bueno, obviamente, en primer lugar, gracias a todos los asistentes por su tiempo, por las preguntas. Gracias a todos los compañeritos de ATS. Y recuerden que estamos a sus órdenes para cualquier cosa, ¿no? Erika y Nelson.
Y pues les mandamos, de mi parte, les mando muchos saludos a todos desde México, en tierras poblanas, que es la tierra del mole. Muchas gracias.